Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Esta noche permítame comenzar mostrándole unas fotografías. Primera fotografía, por favor. Es una fotografía de un ovni en alguna ciudad de los Estados Unidos. En principio se ve muy impresionante, pero en realidad es una fotografía falsa. Una persona con una caña de pescar, con un hilo transparente y un objeto similar a un tapón de lavamanos, se encargó de hacer esta bonita foto. La segunda foto, por favor. Esta es una fotografía imperdible. Acabamos de hacer un programa especial acerca de esta fotografía y de todo el movimiento que generó detrás. Es una fotografía del fenómeno Humo. Está tomada en España y se supone que es un ovni. Pero a todas luces es falsa. Y no solamente eso, sino que además hicieron varias, y siempre eran los mismos y siempre era el mismo testigo, así que no quedan muchas dudas. Esta otra, por favor. Esta otra fotografía es genial. Es una foto de George Adamski, el famoso contactado que los venusinos vinieron a verlo y se lo llevaron a pasear por el espacio y lo trajeron de regreso y todas aquellas historias locas. En realidad se trataba del quemador de una lámpara de queroseno. Era una lámpara inusual. No era de las que vendían en Estados Unidos y por eso en principio nadie se dio cuenta que en realidad eso no era un ovni. Así que, 3 fotografías falsas. ¿Me permite que le muestre otras? Ahora vamos con estas otras fotos. Foto 1, por favor. En esta fotografía, si usted tiene el cuidado de ver del lado izquierdo arriba de la montañita, verá un objeto inusual. ¿Sí? Es un ovni. Y si vemos la segunda fotografía, vemos ahora el ovni con mucha más claridad. Y sí, se asemeja mucho al planeta Saturno, con una especie de anillo central. Pero eso bien podría ser simplemente por un reflejo. Aún así, de entrada, se ve raro. Si ahora vemos este acercamiento, se ve todavía más raro y entran muchas dudas, por supuesto. Y eso tiene que ver con lo que le acabo de mostrar. Si aquellas fotografías eran falsas, ¿por qué estas no? Bien. En principio, por una razón muy sencilla. No existen buenas fotografías ovni, sino fotografías que tienen una buena historia atrás. Una historia que le sostiene, que le respalda y que puede aportar información suficiente para darnos cuenta que es verídica o falsa. Generar una fotografía falsa es relativamente fácil. Desde un modelo de maqueta, una doble exposición, una pantalla sobrepuesta, hay todas las técnicas que usted quiera y mande. Pero una buena historia, bien respaldada, bien sostenida, difícilmente se puede falsificar. Y ese es el tema del que vamos a estar platicando esta noche. Claro que, si usted me lo permite y me acompaña, esta noche creo que vamos a encontrar un caso inusual. Lo primero que me gustaría platicarle es acerca del Año Geofísico Internacional. Bien. Entre 1957 y 1958, es decir, hace ya un buen tiempo, científicos de todo el mundo se reunieron para integrar un equipo multidisciplinario internacional de investigadores sobre nuestro planeta. El año geofísico comenzó en julio de 1957 y terminó el 31 de diciembre de 1958. 30,000 científicos de todo el mundo participaron, 600 países. Bueno, 600 instituciones, no exactamente países, participaron en esto. El objetivo, conocer nuestro planeta.
El Año Geofísico Internacional incluía todo tipo de actividades desde observaciones, pruebas de campos magnéticos, pruebas de la atmósfera, reflexión, mensajes. Bueno, era una labor increíble. Fue un año muy especial. Se realizaron pruebas en todas partes, se descubrieron tantas cosas tan valiosas, que hoy en día creo que nos haría mucha falta volver a tener un año internacional, por lo menos para hacernos conscientes de nuestro propio planeta, pero lejos de rollos mareadores. Ese año, uno de los países que participó fue Brasil. Y Brasil tenía un sitio excepcional para realizar estas pruebas. La isla Trinidad. Es una pequeña isla. Está rodeada por agua por todas partes. A la mitad, entre la costa africana del Atlántico Sur y de la costa americana de América del Sur. Ahí, perdido en medio de la nada, una isla rocosa. Poca vegetación, pocas plantas, poca interferencia, poca contaminación y totalmente deshabitada. La isla Trindade, como le dicen los brasileños, era un sitio excepcional para realizar cualquier cantidad de pruebas, por ejemplo, pruebas atmosféricas. En esta zona del Océano Atlántico, la calidad del aire es estupenda. Se pueden realizar mediciones, se pueden hacer muchas cosas. La isla fue ocupada en la Segunda Guerra Mundial un poco. Simplemente colocaron ahí algunas instalaciones los aliados para mantener vigilancia en contra de los submarinos alemanes. Pero terminada la guerra todos se fueron y aquello quedó abandonado. Así que en el 57 se planeó realizar desde ahí numerosas pruebas geofísicas y además también muchas otras cosas, observaciones submarinas, pruebas del agua, de las corrientes, mediciones de las diferentes capas de la atmósfera. Era un trabajo muy completo. De hecho, Brasil instaló allá una especie de pequeña base científica. No me refiero a pequeña solamente por el tamaño, sino que era algo itinerante. Iban los científicos, realizaban sus pruebas, volvían, se cambiaban los científicos por otros científicos y así sucesivamente. Todo ello con el apoyo de la Marina Armada brasileña, quienes eran los encargados de llevar a la gente para allá y traerla de regreso. Y también muchos de los miembros de la Armada estaban a cargo de realizar pruebas que arrojarían información para posteriormente dárselas a los científicos. Era una labor, además de interesante, muy bonita, porque la isla, si bien es una roca en medio del mar, debe de tener algunos de los amaneceres más hermosos del mundo, algunos de los atardeceres más impresionantes del mundo, y las noches más estrelladas que usted pueda imaginarse. Desde la isla Trindade, numerosos astrónomos estuvieron observando el cielo, haciendo cálculos, midiendo. Era un deleite aquel lugar. Y bueno, parte de la labor que se hacía en ese sitio era llevar y traer a los científicos y a los técnicos, y eso lo hacía la Armada brasileña, principalmente mediante un barco conocido como el Almirante Saldaña. El Almirante Saldaña originalmente era el velero escuela, era un buque escuela de la Armada brasileña, después lo modificaron y lo convirtieron en un buque oceanográfico. Era un barco moderno, estaba salido del astillero en el 54. Lo habían remodelado, lo habían equipado con radares modernos, con equipos modernos de comunicación, le habían cambiado toda la instalación interna, y estos son detalles importantes que quiero que usted tenga presentes. Lo primero, este sitio tan apartado y solitario está fuera de cualquier ruta de aviación, fuera de cualquier ruta marina, a 600 millas de la costa brasileña. Es decir, en medio de la nada. Punto 2. Hay muchos científicos ahí, hay muchos marinos, profesionales de la Armada brasileña, y el barco como tal es un barco que fue reacondicionado recientemente. Y precisamente para realizar este tipo de tareas tiene alrededor de unas 300 personas a bordo, entre la tripulación propia, más los civiles que viajan ahí. En cada viaje se envían civiles que están participando. La propia Marina y el gobierno brasileño
envió invitaciones a diferentes escuelas, universidades, institutos, de tal manera que su personal fuera allá. Ya sé que todo suena muy científico y no tiene nada de paranormal ni de misterioso. Pero déjeme que avance un poquito más. Ya le mostré que hay unas fotos raras. Ahora le quiero explicar por qué se cree que son reales. En fin, está toda esta gente y el barquito que va y que viene. Uno de los grupos invitados es el Club de Buceo. Este club de buceo, Icaray, perteneciente a la región de Niterói, es un grupo que se dedica a realizar inmersiones y tienen algunos años trabajando juntos. Han recibido la invitación para realizar una serie de inmersiones en las orillas, en la zona cercana a la isla Trinidad, como parte de la investigación que se está realizando en este año. Uno de los miembros de aquel equipo es Almiro Barahona. Es el fotógrafo, es un buzo fotógrafo. Es un sujeto particular, es un sujeto interesante, tiene bastante prestigio, es muy conocido y es el fotógrafo del equipo. Ellos llegan allá alrededor del 10 de enero de 1958. El barco los lleva, ancla, ellos bajan a tierra y desde tierra realizan las labores de inmersión, van y vienen y están haciendo un buen trabajo. Algunos miembros del equipo son personas bastante preparadas, tienen desde un médico, tienen un expiloto aviador de la Fuerza Aérea Brasileña, tienen 2 empleados de banco que en realidad son parte del equipo porque son aficionados al buceo. Pero ellos no son la parte importante en ese sentido. Ellos lo que van a hacer es recuperar información para dársela a los científicos. Hasta ahí todo pinta muy bien. Y entonces llega aquel día, el 16 de enero de 1958. Están juntando todo para irse. Han estado ahí varios días, ya terminó su tiempo. El almirante Saldaña se prepara para zarpar. Pero desde temprano ha habido cosillas raras. Ha habido cosillas raras, como por ejemplo algunas fallas dentro del barco. Les recuerdo que es un barco recientemente acondicionado, es un barco renovado. Y hay otros detalles, por ejemplo, el propio Almiro Barahona, a eso de las 11, después de haber recogido sus equipos y después de haber hecho varias cosas, tiene un fuerte dolor de cabeza. Está muy mareado. Y sí, ya sé, un barco moviéndose junto a la costa, el mar está un poquito encabritado. Cualquiera se marea. Pero Almiro no solamente no es una persona cualquiera. Es un buzo, es un hombre que está acostumbrado a varios deportes, es un hombre que sabe moverse en barcos, difícilmente se marearía en un barco. En fin, le han pedido que esté por ahí cerca con una cámara porque van a realizar algunas fotos y luego ya se van a ir. El barco va a zarpar. Pero justo cuando están preparando todo esto, empieza a haber pequeños problemas raros. Por ejemplo, las luces se les apagan. Y después la máquina principal y los generadores hacen como que tosen un poquito y como que ya no quiero caminar y empieza ahí un nerviosismo raro. En fin, varios miembros de la tripulación están en la cubierta, preparándose para zarpar, están en ello, cuando de pronto hay un revuelo enorme. Son las 12:15, es el mediodía. El clima es mediano, hay algunas nubosidades, pero está bastante claro, el mar se ve ligeramente encabritado, eso que mueve un poquito el barco, y de pronto todo este barullo, todo este ruido, y uno de los miembros del club de buceo, del Icaray, viene corriendo y jalonea a Almiro y le dice: «¡Trae la cámara, Almiro, trae la cámara!». Almiro se levanta medio mareado, como que no entiende bien, y le dicen: «Mira, mira, mira a la distancia, mira, toma la foto, toma la foto». Para ese momento, Almiro Barahona tenía una cámara con él. Era una cámara Rolleiflex 2.8 modelo E. No era exactamente una cámara moderna. Sus cámaras profesionales, los equipos profesionales, ya estaban guardados en su cabina. Esta era una cámara que tenía preparada para tomar algunas fotos del barco zarpando.
Pero en ese momento comienzan a gritarle: ¡Hey, despierta, mira, que no sé qué! ¡Allá, allá, no lo ves! Y él no ve nada. Ahí arriba, varios miembros de la tripulación están como locos. Hay un jaloneo tremendo porque están viendo algo a la distancia. Y es cuando el propio Almiro se da cuenta que efectivamente hay algo a la distancia. Sin pensarlo dos veces y sin mucho arriesgue, toma la primera foto. Le da cuerda a aquella cosa y se prepara para tomar la segunda foto. La segunda foto es el mismo objeto acercándose a la isla. Después, el objeto pasa por atrás de la isla y se pierde. Hay un murmullo ahí entre los tripulantes, un cuchicheo. ¿Y qué es esto? ¿Qué pasó? No sé. ¿Y viste? Sí, lo vi, no sé cuánto. Y de pronto el objeto vuelve a aparecer. Es decir, que ha dado la vuelta y ahora aparece de nuevo en dirección opuesta. Almiro se acerca a la barandilla del barco para tomar la mejor exposición, pero no puede porque alguien lo jala y retrata el agua. Vuelve a cargar la cámara, enfoca y justo cuando ya va a tomar la foto alguien lo empuja y ¡pah! Sale otra foto mal, pero alcanza a tomar otras fotos. Desafortunadamente la cámara solo tenía 6 fotos, solo podía tomar 6 fotos. Era lo que le quedaba en aquel carrete. Estas cámaras no eran especialmente provistas de rollos. Permítanme un momentito, me parece que tenemos un problema técnico. ¿Ya? Le ofrezco una disculpa. Tuvimos un pequeño contratiempo técnico. Pero bueno, volviendo al punto. Este hombre logra disparar 6 veces su cámara. Y después de eso hay un revuelo enorme. Todo el mundo va y viene. Y se empiezan a dar cuenta de que todo el mundo va y viene, pero empiezan como a ponerse mal. Y sí, se empiezan a poner mal. Mareos, dolores de cabeza, todo el mundo quiere bajar bajo cubierta donde no esté el sol, están como raros todos, pero muchos de ellos son marineros profesionales que van y vienen con mucha frecuencia a bordo del almirante Saldaña y de pronto todo este dolor de cabeza y demás. Bueno, el capitán, quien por cierto ha estado por ahí viendo el espectáculo, se acerca y le dice que sí lo vio, y el otro le dice que sí, que no sabe si lo pudo retratar o no, que lo ideal sería revelar ahí mismo para ver que no sé cuánto. En la discusión se pasa 1 hora, deben de ser las 13:30, cuando finalmente alguien le dice: ¿por qué no ocupas el consultorio, que es un espacio cerrado que está abajo, y ahí haces el revelado? Y sí, él lleva consigo sus tanques de revelado, son fotografías blanco y negro. Lleva sus soluciones, su agua, sus charolitas, lo que sea. Pero no hay papel. No puede imprimir las fotos porque no hay papel para impresión fotográfica. Pero puede revelarlo, así es que se va para allá. Comienza a trabajar sobre eso, los empieza a revelar. Cuando los ve dentro del cuarto oscuro se da cuenta que están un poco opacos, como raros, así es que modifica la solución, pero para que no se echen a perder todas las fotos, corta uno de aquellos negativos, lo mete al tanque, lo altera un poco y se ve mejor. Total, ya seca aquello y llama al capitán que vea eso. El capitán le dice: bueno, sí, aquí hay, mira, aquí está. Y le pide a otros que vengan y vean aquello, y todos coinciden en señalar que eso es lo que vieron. Vaya, pues es una sorpresa enorme. Han retratado un ovni y hay mucho revuelo. El barco zarpa. Pero antes de ir a Río, tiene que pasar por Vitoria, en donde va a estar anclado 2 días. Se permite que los civiles bajen y vayan en autobús. Y sí, Almiro junto con el equipo de buceo y Caray se montan en un autobús que los lleva de regreso a Río, y allá, en este sitio, en su propio laboratorio fotográfico, es donde Almiro Baraúna termina de imprimir las fotografías y se da cuenta que tiene unas fotos muy impresionantes. Hace algunas ampliaciones para poder ver mejor y queda muy sorprendido. Y es así como se obtienen las fotos. Pero había un problema.
Y sí, ya sé, usted dirá, oiga, pero esa historia está muy buena, con muchos testigos. Sí, el problema era Almiro. Almiro Barahona. Desde 1954 era conocido en los círculos ufológicos por una charada. Él tenía un amigo que era Joao Tomasi, quien había hecho una serie de reportajes sobre ovnis. El detalle aquí es que, en un cierto momento, Almiro, viendo unas fotos supuestamente de un ovni, dijo, esto se puede hacer facilísimo. Y para demostrarlo, le dijo a un amigo que escribiera una buena historia, él haría unas buenas fotos y la publicarían en una revista como si fuera real. Y sí lo hicieron. El caso se llamó Un ovni me siguió a mi casa. Y era una historia de un tipo al que lo siguió un ovni. Y hasta ponían las fotos preciosas de un ovni. Por supuesto, después se supo que todo era una charada, una broma. Era una broma. Vamos a decirlo de esa forma. Una broma. Si usted quiere verlo de esa forma, ya está. Este cuate después publicó un artículo explicando detenidamente cómo falsificar una foto. Lo que él hacía era algo muy simple. Colocaba un fondo negro, por ejemplo, colgaba el modelito que podía haber hecho con cualquier cosa. En una ocasión hizo con 2 corcholatas pegadas, colgadas de un hilito muy delgado, y ya está. Le tomó la foto y luego se fue a un paisaje que escogió, puso su cámara, metió el mismo film, la misma película, y tomó la foto. Alterando las velocidades, salía un ovni en la foto. Y no se veía tan trucado aquello y se veía muy bonito. Después inclusive se volvió a engañar a alguien haciendo unas fotografías falsas de un supuesto tesoro que en realidad era un montaje fotográfico. Entonces ya está. Ya marchó el caso. Ya marchó y sería bueno irnos a tomar un café todos como buenos amigos y despedirnos triunfantemente diciendo otra fotografía falsa. Pero como de costumbre, este tipo de cosas siempre nos dejan con un sabor raro. Y es que ahí viene la otra parte de la historia. Y cuando decimos la otra parte de la historia es que esto está mucho más allá de lo que uno se imagina. Bien, punto número 1. Los ovnis no fueron solo ese día. La gente de la estación geofísica, de la estación científica en Isla Trindade, llegó en octubre de 1957. Es cuando llegaron los primeros técnicos para realizar las mediciones atmosféricas. El objetivo era simple. Se inflaba un globo, se le colocaba una cesta con instrumentos o una caja con instrumentos y esto se lanzaba. El globo iba subiendo. A cierta altura dentro de la atmósfera, el globo reventaba y la caja con los instrumentos que habían estado haciendo mediciones todo el ascenso caía con un paracaídas. Una lanchita iba y lo recogía. Era un procedimiento simple, pero había que hacerlo diario. Se recogía la caja con los instrumentos en donde estaban las lecturas, todo esto se recopilaba y se entregaba a los científicos. Pero desde noviembre del 57 comenzaron las cosas locas, porque de pronto los técnicos que lanzaban el globo veían cómo iba subiendo el globo y de pronto ¡pum!, había un objeto luminoso como siguiendo la trayectoria. No se trataba de cristales de hielo. No pierda de vista que algunos de estos hombres que estaban en la isla eran técnicos en estas cosas, meteorólogos y demás. Y además estaban equipados, porque al momento de soltar el globo, con un teodolito especial para tal fin, se van haciendo mediciones. Es decir, que tienes un telescopio instalado con un aparato de medición para saber la velocidad, la distancia, etcétera, etcétera. Entonces lo van haciendo y pum, 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 pum. Y de pronto, hay un objeto volador no identificado ahí, observando. Y claro, de pronto también había otra persona con prismáticos que mejor no decían nada, mejor decían, oye, ¿qué cosas tiene esto, no? Seguro era una nubecilla, sí, una nubecilla que hizo movimientos en escuadra a gran velocidad. Bueno, pero ahí no termina el caso,
El asunto se fue complicando cuando, por ejemplo, uno de los barcos de aprovisionamiento, llamado el Triunfo, era un remolcador, se encuentra en traslado desde la costa brasileña hacia Trindade. Ya va muy avanzado, ha recorrido más de 400 millas. Y este barco, que por cierto es un barco lento, es un barco de aprovisionamiento y de amarre, va navegando tranquilamente cuando de pronto, adiós radar. Sí, era un radar muy primitivo, pero adiós radar. Y después de eso las comunicaciones empiezan a fallar, todo empieza a fallar, la brújula empieza a hacer reguiletes, empiezan todos a ponerse nerviosos cuando de pronto el vigía avisa que arriba de ellos hay algo raro. Hay un objeto de unos, 40 metros, que se está desplazando a su misma velocidad a cierta altura. Aquel objeto hace varios pases por encima del barco, algunos de ellos visiblemente imposibles para un avión, porque de pronto el artefacto aquel avanza a una velocidad increíble y sin pararse y sin hacer ningún tipo de desaceleración hace un cambio de dirección, baja, sube. Durante unos 10 o 15 minutos los marineros del barco de la Armada, llamado el Triunfo, la pasaron muy mal porque era evidente que su discreto armamento no servía para nada. Aquella cosa era increíblemente rápida, increíblemente ágil, cambiaba de direcciones de forma súbita, subía y bajaba, y además les arruinó todo. Los equipos, la radio, todo estaba como locos. De pronto, aquella cosa perdió el interés o vio lo que tenía que ver y levantó el vuelo a gran velocidad y desapareció. Inmediatamente todo volvió a la normalidad y la tripulación envió un reporte inusual, donde señalaba haber tenido algunas interferencias inusuales. Pero en el mismo reporte, que fue entregado a sus jefes, indicaban la presencia de aquel extraño objeto. Y no es que fuese un reporte fantasioso. Ellos hacían un reporte considerando que quizá aquel objeto que habían estado viendo pertenecía a alguna de las grandes potencias. Recuerde usted que estamos en los 50s. Plena Guerra Fría. Así es que, si algo extraño estaba en el aire, o era estadounidense o era soviético. Pero en este caso ninguna de las dos cosas parecía corresponder. Pero la cereza del pastel estaría por llegar. El 6 de enero de 1958, el jefe de la estación científica de Isla Trindade, el capitán Bacelar, si estoy en lo correcto, está allí. Cuando sale su técnico, colocan los instrumentos en la cajita aquella del globo, se disponen a soltarlo. El capitán tiene unos prismáticos con lo que está viendo, está muy bien el cielo, lo único que hay en medio del cielo es una nube, una especie de cumulus nimbus, a unos 14,000 pies de altura, pero el resto del cielo está totalmente despejado. Bien, sueltan aquello. El técnico meteorólogo va con su aparatito y está midiendo, cuando de pronto le dice: «Capitán, ¿hay algo ahí?» Se mueve raro la nube, como que la nube se fue poniendo más para acá, como para donde iba el globo. O sea, no fue el globo hacia la nube, sino la nube se movió hacia el globo. Se quedan todos aquellos. El capitán, insisto, tiene prismáticos, está viendo. Observan claramente cómo el globo sube, y de pronto deja de enviar señales. Algo salió mal. Sigue subiendo y entra a la nube. Y ya no hay ninguna señal, ya no hay ni siquiera un bip bip que suelen echar para indicar su posición, que es una transmisión de radio muy básica. Ya no hay nada. Se quedan viendo aquello. Y de pronto ven que arriba de la nube sale el globo. Pero sale sin la caja de instrumentos. Solo el globo. Pues, ¿y la caja de instrumentos dónde está? Se quedan viendo ahí al cielo, con los prismáticos y con el telescopio de aquel aparato viendo, cuando de pronto, de la dichosa nube, sale un objeto plateado, metálico, que había estado oculto en la nube y se va. Les robaron el equipo meteorológico.
Un ovni les robó el equipo meteorológico. Y por supuesto hubo que llenar un informe con aquello. Y aun cuando pareciera absurdo y descabellado, se llenó el informe. Pero ¿quiere que le diga algo? Todo esto no se hacía público. O sea, todas estas situaciones que estaban viviendo en la isla Trinidad no se hacían del conocimiento público. Eran asuntos internos de la Marina que eran guardados con bastante secrecía y con bastante cuidado. Eran militares, al final del día. Enviaban sus reportes, pero no se prestaban a jugarretas y, por supuesto, Almiro Barahona no lo sabía, no tenía forma de saberlo. Pero el hecho es que había habido todos estos incidentes, y claro, cuando se da el incidente de las fotografías, los marinos están más que pendientes. Y muchos de ellos estuvieron ahí. De hecho, cuando Almiro Barahona revela los negativos, hay informes de que alrededor de 48 personas observaron los negativos y dieron fe de que eso que se veía ahí es lo que habían visto a simple vista, o los vigías, que habían tenido prismáticos y pudieron verlo, confirmaron que eso había estado allí. Y también confirmaron otro segundo detalle, que era que el propio barco, el Almirante Saldaña, el barco oceanográfico, había experimentado anomalías, más o menos en el mismo momento en el que aquella cosa estaba por ahí. Brújulas desquiciadas, fallas en los sistemas de comunicación, fallas en los motores, el radar arrojaba un eco inusual que no podían saber de dónde venía hasta que de pronto, ¡pum!, se apagó el radar. Todo eso fue debidamente informado a los superiores. Ahora bien, cuando ya este hombre llega a la costa, cuando llega a la parte de Vitoria y baja del barco, le pregunta al capitán: ¿me puedo llevar los negativos? Y el capitán le dice que sí, es un civil, era su cámara, no tenía por qué detenerlo, porque esa parte siempre se ha dicho que fue donde se hizo la falsificación. Pero tenga en cuenta que había por lo menos 48 testigos que aseguraban que en esos negativos había un ovni, antes de que se bajara del barco y antes que otra cosa. Cuando llega finalmente a su casa en Niterói, 2 días después, viene el capitán, acompañado de otro militar, y le pide las fotos. Almiro se las presta. El capitán se las lleva y se las muestra a los mandos, que quedan sorprendidos de aquello. Y hacen venir a Almiro para que dé testimonio. Son varias veces que tiene que acudir a las oficinas navales a dar su testimonio y a ser interrogado. Tiene que llevar la cámara. Se hacen pruebas de disparo de cámara para saber qué tan real era esto. Pero también se hacen pruebas para calcular la velocidad del objeto. Estos amigos de la Marina no estaban jugando, era el servicio de inteligencia. No eran aficionados y no estaban tratando de descubrir si era un fraude o no, sino de calcular. Ellos sabían que esto era real. Sus barcos ya lo habían estado experimentando y desde 1954 Brasil había estado pasando una época de muchos avistamientos y de muchas cosas raras relacionadas con ovnis. Así que todo esto les interesaba. Finalmente, y después de varias entrevistas y varias pruebas, Almiro pregunta si puede hacer públicas las fotos, si puede sacarlas a la prensa. Y en ese momento la Marina dice: espere, aún no. La propia Marina revelaría un informe, un comunicado anunciando aquello, dando noticias al respecto, y posteriormente Barahona vendería los derechos de sus fotos a un periódico, a un medio informativo. Y claro que eso causó un revuelo como no se haya visto, pero verdaderamente caótico aquello. Pero había algo más. La Marina brasileña, que no se chupaba el dedo, mandó las fotografías a ser minuciosamente estudiadas. Claro está que eran épocas un poco menos avanzadas, pero ¿sabe qué? Sabían identificar un montaje y comenzaron a calcular distancias, color, intensidad, grano, la forma en la que se había oxidado la película.
Mandaron esto inclusive a ser estudiado en un laboratorio especial. El laboratorio en aquel momento era básicamente un laboratorio de fotogrametría y era también parte del ejército. Y los resultados decían que esto no era falso y que no era un montaje. Estos informes internos, que no se hicieron públicos inmediatamente, pero que se iban haciendo en el interior, eran muy contrastantes con las opiniones públicas, porque una vez que las fotografías fueron presentadas en los medios, la crítica se le vino encima al Miro. Se lo comían vivo, porque ya todo el mundo sabía acerca de la historia aquella de las bromas que había hecho. Así es que pensaron que era lo mismo, pero poca gente sabía todo este trasfondo que le he contado. El hecho es que la Marina, mientras tanto, va haciendo un informe muy completo. Este informe, el informe oficial, incluiría un minucioso estudio del origen de las fotografías, de las pruebas que se les hicieron en los laboratorios de fotografía dentro de Brasil, y el análisis de toda la situación. A partir de eso hubo algunas conclusiones interesantes. Una de ellas que se hacía, que se le entregó, por cierto, al Ministerio de la Marina, al Comando de Operaciones Navales. Uno es que las fotografías no constituían en sí mismas una prueba de que hubiese habido algo ahí. El analista de aquellas fotografías consideró que aun cuando los exámenes consideraban que eran reales, podían haber sido falsificadas. Pero lo que no se podía falsificar eran los testigos, las situaciones que se habían presentado previamente, el incidente del 6 de enero, con técnicos capacitados y un oficial de rango de la Marina, que había visto el famoso robo de los aparatos. Todo esto llevaba a la conclusión de que había un problema con un fenómeno ovni, y que era real, y que ameritaba un estudio más concienzudo y tomar ciertas acciones. De hecho, Brasil, durante los años siguientes, realizaría numerosas pruebas en este sentido. Investigaciones, porque fue objeto de un montón de casos ovni, muchos de ellos mucho más interesantes que este. Pero sabe algo más. Con todo el revuelo que se levantó a partir de las diferentes noticias que se publicaron, una de esas noticias llegó a Estados Unidos, en donde la APRO, Aerial Phenomena Research Organization, la Organización de Investigación de Fenómenos Aéreos, encabezado por una señora de apellido Lorenzen, se interesó con aquello y de hecho viajaron a Brasil junto con los investigadores brasileños. Lograron tener una reunión, una serie de entrevistas con los marinos. En un cierto momento les mostraron las fotos, las impresas, y quedaron sorprendidos de que ahí había 5 fotos. 5 fotos. Pero Almiro Baraúna solo había podido tomar 4. Es decir, tomó 6 instantáneas, pues, pero 2 de ellas no servían. Las otras 4 sí. Pero Lorenzen y su equipo fueron presentados con 5 fotos. Es decir, que para reforzar aún más este tema, había una 5ª foto que alguien más tomó. En el barco había varias personas con cámaras, obviamente. Así que alguien más tomó fotos. No se sabe cuál es, no se sabe dónde está la foto, ni cuántas fotos más. Pero esto significaba, a decir de la APRO, que al final del día, este hombre, aun cuando pareciera un fraudulento y un farsante, no había sido el único que había tomado fotos. El hecho quedó ahí. Ciertamente es una labor un tanto ociosa. Queda claro que había un objeto que no era terrestre. Pero entonces también se envió esto a los Estados Unidos. En los Estados Unidos las imágenes fueron enviadas al proyecto Libro Azul. Y sí, por supuesto. Libro Azul, al igual que el proyecto Grunge y que el proyecto Artichoke, lo único que buscaban era demeritar el fenómeno ovni. Inmediatamente, con bombo y platillo anunciaron que eran falsificaciones, que eran fotografías fraudulentas. Y uno de los miembros de aquel panel, Donald Menzel, el eterno escéptico, anunciaría saber exactamente cómo habían hecho esto. Y lo dijo.
Este hombre pegó 2 corcholatas, las puso en una pantalla negra, las fotografió y después en el barquito volvió a tomar fotos sobre esa misma película y ya está. Se le olvidaba 2 o 3 detalles importantes al señor Menzel. Primero, los testigos. Segundo, la quinta fotografía. Tercero, los exámenes que se hicieron a las fotos. Cuarto, esa técnica funciona cuando sabes a dónde vas y dónde vas a estar. Nadie sabía de qué lado iba a atracar el barco. Y aun cuando supieran de qué lado de la isla iba a atracar el barco o en qué lado de la isla iba a anclar, había un severo problema, porque no sabías qué clima iba a haber, no sabías en qué dirección, o si ibas a estar solamente frente a las rocas y no te iba a dar oportunidad, y por último, no sabías qué iba a pasar contigo. El futuro era un poquito delicado. Y al decir un poquito delicado es que Brasil sufrió un golpe de Estado en 1964. Justo cuando más revuelo había, entrevistas, periódicos, revistas, libros. En todo ese momento, cuando llega el golpe militar y se establece una dictadura militar férrea y cruel, este hombre, de haber estado mintiendo, hubiera terminado muy mal. Y todos estos marinos hubieran ido a dar a una cárcel militar por estar diciendo tonterías, pero no fue así. No lo hicieron. Y para colmo de males, Donald Menzel, el hombre aquel escéptico que aseguró que era esto y aquello, resultó que en realidad era un creyente del fenómeno, pero que se presentaba con el rostro de escéptico para ocultar sus verdaderas intenciones y tener acceso a más información, es decir, que el caso se volvió un supercaso. Las fotografías posteriormente serían de nuevo analizadas. En 1978 hubo varias pruebas que se realizaron, algunas de ellas ya con equipos de cómputo más o menos modernos, que permitieron no solo saber que aquello era un objeto real, no era una exposición doble, tenía ciertos reflejos que correspondían con un objeto metálico. Al considerar dentro del programa informático la manera en la que se habían tomado las fotos, se pudo saber que este objeto tenía unos 50 pies de diámetro, que se encontraba muy lejos de la cámara. Es decir, que no era una pequeña maqueta tomada la foto ahí cerca, y pudieron detectar claramente que había algunas interferencias en la trayectoria de aquello relacionadas con pequeñas nubes. Ahora, ya sé lo que me va a decir. Era un avión. Bien, si todo lo que le he contado aún le deja con dudas, la teoría del avión apareció algún tiempo después. Se consideró que podía ser un pequeño avión bimotor, un Bonanza tal vez. Tiene la capacidad para ir y venir, según se decía. No pierda de vista que está a 600 millas de la costa, dentro del Atlántico. Un avión pequeño bimotor difícilmente va a encontrar este punto perdido en medio del océano en 1950, sin un GPS, sin un VOR, es decir, un radiofaro, porque en la isla no lo había. Difícilmente van a encontrarlo, pero aún así, cuando se hicieron una serie de pruebas digitales, se pudo demostrar que este objeto no tenía nada que ver. Me gustaría mucho compartirle ahora una foto, la foto digital. Es una foto gris en donde aparece el ovni con una apariencia rara. Esa fotografía, obtenida en los años 90 tardíos, principios de los 2000, acabaría de romper un poco con todo, porque revelaba que se trataba de un objeto totalmente diferente a un avión. Así que no, los escépticos se quedaron con las ganas, y todavía había otro poco más de cosas. En el año 2010, una sobrina de Almiro Barahona aparentemente hizo una declaración afirmando que su tío le había confesado haber hecho el fraude y la manera en que había hecho el fraude. Todo esto salió en un programa de televisión brasileño con bombo y platillo. Sin embargo, días después la misma sobrina apareció en otros medios asegurando que ella no hizo ninguna declaración y que a ella, su tío, nunca le dijo nada de ningún fraude. Posteriormente, otro supuesto amigo hizo lo mismo, pero después se contradijo y terminó negando la primera aseveración. Por eso hasta hoy, este caso sigue siendo un caso abierto. Pero eso también va acompañado de otro detalle. Le voy a mostrar otra foto.
esta fotografía tomada por la Marina estadounidense. Esta que le estoy mostrando es una fotografía tomada en Perth, Escocia, cerca del lago Calvin. Es considerada una fotografía auténtica. Ha sido recuperada en los años 21 o 22 o por ahí, pero la foto fue tomada en 1990 y lo que se ve en principio se parece mucho a lo que fotografió Baraúna allá en Brasil en el 50 y tantos. Y lo que se ve al fondo es un avión Harrier que estaba dando la vuelta para perseguir eso. Estas fotografías que el gobierno inglés no ha liberado están dentro de un expediente secreto. Se hicieron públicas porque alguien conservó unos negativos. Fueron fotos tomadas casualmente, pero posteriormente se corroboró que había un expediente militar, puesto que ese avión realmente voló siguiendo ese objeto que está ahí. Y tengo otra más. La otra fotografía es una fotografía de la que ya hemos hablado. Esta fotografía fue liberada hace algunos años, si estoy en lo correcto, en el 2019 o 2020, por el gobierno de los Estados Unidos. No afirman que se trate de una nave extraterrestre. No afirma que se trate de marcianos. Simplemente afirman que no tienen idea de qué rayos fue fotografiado con la cámara infrarroja de un avión militar de alta tecnología en el año 2004. Y adivine qué. Se parece a lo que fotografió Baraúna en 1958 en Brasil. ¿No lo cree usted? ¿Que tiene algún parecido? Ahora que le he contado todo esto, ¿usted qué pensaría? ¿Pudo haber sido un fraude? Sí podía ser, ¿por qué no? Ha habido fraudes mucho más complicados. Pero cuando una fotografía tiene toda una historia atrás, cuando hay numerosos testigos, cuando hay informes militares, cuando se han hecho pruebas, ¿sabe qué? La fotografía pasa a segundo término, y lo importante es todo el contexto. Y el encuentro ovni de la isla Trinidad es un encuentro muy importante, y se cree en los círculos ufológicos que esto se ha estado repitiendo durante mucho tiempo, y que si bien los gobiernos del mundo, los gobiernos más poderosos como por ejemplo el soviético o el estadounidense e inclusive el chino, tienen más conocimiento de lo que aceptan al respecto, y saben de dónde vienen, saben por qué están, y desde 1947 han estado en contacto con ellos. ¿O no? Es difícil saberlo. Pero antes de despedirme, y aprovechando que estoy en vivo, y aprovechando que usted me está acompañando, me permite que mande un saludo a algunos amigos del canal. Aprovechando que estamos aquí, por favor, gracias. Vamos a compartir a la antigua algunos pocos saludos para nuestra querida amiga Graciela Comercio, que siempre está bien pendiente y hoy ha donado 20 membresías. Un abrazo, Graciela, y muy amable de su parte para nuestro amigo 80s y 90s My Collection, el querido amigo Nacho, un fuerte abrazo. Rusty James también, por supuesto, no podía faltar. Abrazos, Rusty. Juan Pablo, que también anda por ahí. Verónica Bracamontes desde California. Para nuestra querida amiga Chunca, que también participa siempre y llegan muy puntuales, muy temprano al chat. Leán, que también hoy tuvimos la suerte de que nos acompañe, le mandamos un abrazo. A Jovita Venegas, que nos visita desde Ocotlán, Jalisco. Gracias por estar con nosotros, Jovita, esta noche. Para Tricanes Loop, un bonito nombre, el lobo. Un fuerte abrazo, Tricanes. Para Roberto Martínez desde Nicaragua, un saludo a todos nuestros hermanos nicaragüenses. Me da mucho gusto ver que nos acompañan. Catherine Rojas. Catherine, un fuerte abrazo, gracias por acompañarnos. Cindy Rocha, por supuesto, Cindy, qué bueno que nos acompaña. Para Mari, que está en Acapulco. Solo Acapulco es bonito. Marco EP, que también esta noche ha estado con nosotros. Alicia Jiménez. Nuestra estimada amiga Alicia Jiménez. María Esther Ríos, un abrazo, María Esther. Luna Azul, la tenemos presente, Luna. Gracias por acompañarnos. Sofía Lara, quien ha tenido la gentileza de regalar también membresías. Muchísimas gracias. Y es que en próximos días vamos a tener un programa especial para miembros, solo para miembros. Están invitados quienes ya tengan una membresía. Así es que está ahí la invitación. Y del CAS,
que también nos ha acompañado esta noche. Luis Ledesma. Luis, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Luisa Medina, quien también nos acompaña junto con Nogaroid Cruz. Luego aquí tengo a Maite Ramírez. Ella también nos ha regalado membresías. Maite, muchas gracias. Hay personas que no habían conocido el contenido exclusivo miembros, bueno, ahora ya lo pueden ver. Pati Nava, desde Sonora. Uy, un calor bárbaro debe ser allá. Bruja independiente. Siempre tan independiente, bruja. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Emiret Rosas, desde el mismísimo puerto de Veracruz. Un fuerte abrazo, Emiret. Gracias. Viviana Muñoz Borges. Liliana Rocío Butrón, desde Córdoba. Lo que no sé si es Córdoba, Argentina o Córdoba, Veracruz, pero de cualquier manera le mandamos un fuerte abrazo. María de los Ángeles López, por supuesto. Aide Laínez, gracias por acompañarnos. Jacqueline Vigansky, por supuesto, Jacqueline, claro que la tenemos presente. Marisa Rincón. MacClau y su esposa Erika Flores. Nos están viendo juntos, gracias. Les mandamos un abrazo a ambos. Milena Patricia, la profesora, desde Barranquilla, Colombia, la cuna de la cumbia. Un abrazo, profesora. John Gelbert Paipa, desde Colombia. También un abrazo, también Colombia. Mari Carmen Ramírez, que se encuentra en Puebla. Hombre, qué bien. La bella ciudad de Puebla, una de las mejores ciudades de México. Guillermo Leoni, desde Guatemala. Un abrazo a los hermanos guatemaltecos que siempre nos acompañan. Fernanda Castillo. Orlando Padilla. Para Sandra Viviana Lira, muchas gracias. Para Clepsidra Sideral, que siempre está con nosotros. Un abrazo para allá, Clepsidra. Norma Angélica Sevilla. Margarita Cornejo. Janitzio Servicio, que está en Cuernavaca, la ciudad de la eterna primavera, un lugar muy bonito también. María de los Ángeles Sandoval, gracias por estar con nosotros, María de los Ángeles. Jack Flores, un abrazo. Mili Calach, siempre están con nosotros. Gracias por acompañarnos, Mili, le mandamos un fuerte abrazo. Ana, que también nos visita esta noche. Julia Castellanos, un abrazo. Gabriela Pitorra, nuestra querida Gaby, siempre está en el chat, siempre está en el canal. De esas personas que todo el mundo recuerda y conoce. Nidian Mora. Un abrazo, Nidian. Gracias por acompañarnos. Carlos Berrondo, desde Florida, Uruguay. Híjole, lugares muy bonitos, Uruguay. Y se come muy bien y he oído que tienen cosas muy ricas por allá. Ingrid Hernández, que también nos ha acompañado esta noche. Carla Reina. Un abrazo, Carla. Manuel García, desde Zacatecas, México. Gracias, Manuel. Qué bueno que nos pudo acompañar. Balac Márquez. Un abrazo, Balac. Buenas noches. Bene Gordillo. Hoy es su cumpleaños desde Neuquén, Argentina. Un fuerte abrazo. Y recuerde que este es el primer día de todo el año. Así es que feliz cumpleaños significa para todo el año. A echarle ganas, Bene. Gracias por decírnoslo y gracias por acompañarnos. Prun Santos, que también anda por ahí. Sandra Viviana Lira. Un abrazo, Sandra. Bea Sun. Gracias, Bea, por acompañarnos. Martali, por supuesto, Martali. Jonathan Sersich. Gracias, Jonathan. Buenas noches. Qué bueno que nos pudo acompañar. Don Guillermo Augusto Tavera y toda la familia. Un abrazo. Qué bueno que pudieron estar esta noche. Ope Duarte. Buenas noches, Ope. Para Julia Castellanos, que también nos acompaña. Muchísimas gracias. Jackie Fernández. Muchas gracias, Jackie. Saludos. Un fuerte abrazo. Caramelito Playense. Qué nombre tan dulce. Un abrazo, Caramelito. Juan Gómez desde Mendoza, Argentina. Lugares preciosos y llenos de historias. William Bruno. Y Edith Delgado desde el Estado de México. Y para nuestro estimado amigo Raki López. Gracias a todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Nos hemos robado un par de minutos para mandar unos saludos que hacemos con mucho cariño. Muy buenas noches. Hasta pronto.